Buenas noches, soy Percibicha Salvatierra y este es el episodio de los miércoles culturales en Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar con uno de los más empecinados vitelmaníacos que he conocido y que es el doctor Jess Quiroz, que ya es un conocido del programa y del medio cultural nacional en general. Bienvenido, James. Hola Percy, ¿qué tal? Gusto de verte nuevamente por acá. Saludo. Bueno, he anticipado que eres un Beatlemaníaco, pero vamos a hablar de los Beatles y los Stones la última media hora. Considero que para el ambiente cultural y literario hay un tema más o menos relevante, que es la participación o la intromisión, ¿no?, que siempre tiene Vargas Llosa en el panorama electoral, y esta ocasión no ha sido pues la excepción. Lo que ha sido más o menos sorpresivo es que luego de 30 años de ser un antifujimorista acérrimo, ha pasado a apoyar a Keiko Fujimori en contra de Castillo, ¿no? A ver, coméntanos algo de las impresiones que ya me habías estado conversando hace unos días. Adelante. Bueno, lo de Vargas Llosa ha caído como un baldazo de agua fría a mucha gente, sobre todo al sector progresista, a los que tienen en mente que todos deberían apoyar ahora el cambio drástico, entre comillas, con el voto a Pedro Castillo. Y bueno, lo que ha hecho Vargas Llosa me parece que es fiel finalmente a sus principios liberales, a su consecuencia política y a su desencanto al comunismo que comenzó desde muy temprano, ¿no? Desde 1967, por ahí me parece, cuando hubo varias detenciones a artistas, a poetas, como el famoso caso Padilla de aquella época, en donde varios intelectuales pusieron la voz de protesta y se desencantaron, ¿no?, del comunismo. Entonces, Vargas Llosa ve en el comunismo como el mal mayor en este caso, y ha tenido que tragarse todo ese orgullo y todo lo que significó, pues, y lo que significa todavía el fujimorismo en el Perú, ¿no? Todo el, el tema de caos político, caos jurídico que nos ha traído el fujimorismo en estos últimos 10, 15 años, pese a que no han sido gobierno. Y pese a todo ello, pese a toda esta espesura y caos, pues Vargas Llosa pues, se ha tragado eso, y él considera pues que lo que se debe hacer es votar por Keiko. Bueno, se puede o no estar de acuerdo con él, pero me parece que tampoco es para que lo venga a agraviar, como mucha gente ha hecho, ¿no? No me parece tampoco democrático que nos pongamos en ese plan de no contraponer las ideas, sino atacar al autor, ¿no? Atacar al personaje en sí mismo, ¿no? Quemar al mensajero, ¿no? Claro, entonces hay una suerte de intolerancia, ¿no?, de todas estas redes, sobre todo las redes, porque bueno, finalmente en otros medios quizás no ha tenido la relevancia del caso porque lo ve como algo lógico y normal el tema de Vargas Llosa, ¿no? Pero en redes sociales me parece que sí ha tenido una incidencia mayor en los grupos, ¿no? En la juventud y mucha gente, ¿no? Pero bueno, hay que dejarlo ahora Dios tranquilo, y tampoco me parece que su ejercicio de la libertad de expresión sea tan decisivo ni relevante a estas alturas, ¿no? Tal vez en otra época Claro. lo hubiera sido, pero ahora me parece que no lo es, y es una opinión más que es respetable, pero como cualquier, como cualquier intelectual o artista que se manifiesta, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos matizar que no tanto, porque primero no hay otros artistas o intelectuales que tengan por lo menos la relevancia mundial que tiene él como Nobel, y segundo, tampoco hay artistas que hayan pretendido la presidencia, ¿no?, como lo hizo él en el 90, y que por un mal manejo de medios prácticamente, y por la cerrazón y la falta de criterio de las fuerzas políticas de aquel entonces, hubo un impedimento que llegase al poder, con las consecuencias
que ya todos lo hemos conocido, ¿no? Que prácticamente personas como tú y como yo, que estamos por encima de los 30 años, hemos crecido bajo el fujimorismo. Algunos en oposición y otros muy llanos. Pero habría que recordar que precisamente quienes más se opusieron a la salida más o menos racional y a la propuesta establecida por Vargas Llosa en ese periodo fueron los apristas y la izquierda. Hasta se dice que hubo un mandato de Alan García como una directiva partidaria para que votase por Fujimori, ¿no? Y a los izquierdistas ni hablar. Igual como se han ido equivocando toda la vida, ¿no? Y apoyaron en su momento a Humala, y Humala le sacó la vuelta, y así permanentemente, y ahora pues estamos no entre el cáncer y el SIDA, como decía Vargas Llosa, ¿no? Porque el cáncer y el SIDA te matan y punto, pero estamos entre la lepra y la psoriasis, que te mantienen vivo, pero te van carcomiendo y te van minando, y es una abominación, bueno. Sí, Percy, es un panorama bastante crítico y difícil y tal vez mucho más peligroso y nocivo que en las últimas contiendas de segunda vuelta, ¿no? Porque, bueno, por un lado el Fujimorismo con las investigaciones a Keiko Fujimori, con incluso argumentos fiscales de que sería una organización criminal, y lo más probable es que que sí lo sea, que está a puertas de ingresar a un juicio, o todavía está en la etapa de acusación, va a demorar todo este tema y bueno, esto va a traer cola porque, bueno, si Keiko gana, pues la inmunidad la va a proteger por 5 años. Y bueno, esas investigaciones pues podrían quedarse estancadas, detenidas mientras tanto. Y bueno, hay tantas cosas que se han visto, ¿no? Los parlamentarios que siempre han tratado de perjudicar al gobierno, con personajes pues que son impresentables. El fujimorismo pues no ha llevado cuadros políticos importantes en las últimas décadas que puedan hacer ver que va a haber un cambio pues, sustancial a nivel de ideas, de propuestas. Al contrario, creo que van a seguir buscando la impunidad y perjudicar los grandes cambios del Perú. Y por otro lado, pues el profesor Pedro Castillo, que ahora pues ha salido a la palestra política con ese 19% de arraigo, de arraigo popular, que, bueno, pues significa también un peligro en cuanto al manejo económico que quieren dar al país, ¿no? Más aún que están rodeados de gente que, bueno, tienen vínculos con Movadef, o lo han tenido. No se puede descartar nada en esta contienda electoral, no se puede asegurar al 100% que este partido político sea el abanderado del cambio en el Perú a nivel de educación, a nivel de economía, ¿no? Además está la sombra de Vladimir Cerrón, un condenado por actos de corrupción, congresistas también virtualmente electos que tienen procesos por corrupción. Entonces el panorama es bastante peligroso, ¿no? Y qué terrible pues ir a votar en junio, ¿no? No es una fiesta electoral para nada, ¿no? Estas elecciones, ¿no? Ya, pero que me gustaría ahondar en el tema de Vargas Llosa, no porque sea, como tú viendo dices, algo muy relevante en razón del electorado, y tampoco me sorprende la mezquindad que hay, ¿no? Por supuesto, en los medios progres, entre comillas, pero digo, ¿qué es básicamente lo que se está cuestionando acá? Que el tipo supuestamente ha claudicado de un antifujimorismo que, la verdad que el antifujimorismo, así como ha estado estructurado, en todo el tiempo
que ha tenido una participación en el escenario público, no ha tenido ninguna propuesta importante. No ha tenido ninguna idea más que decir no a Keiko, como le he dicho ya la vez pasada y lo he puesto en algún artículo. O sea, no a Keiko y no a Keiko, y en eso nada más. Y luego su propuesta, digamos, más o menos orgánica de ideas progresistas, con el aborto, con los LGTBIQ, etcétera. Luego de eso, nada más. Entonces también, en parte, por esa falta de debate, ¿no? Por esa falta de un uso dialéctico de toda esta circunstancia, es que Keiko se ha mantenido prácticamente indemne. Cierto, no, De no han alguna atacado. manera, porque me preocupa que precisamente quienes en teoría están llamados a pensar, ¿no? Más que otras personas que trabajan en otras cosas, son intelectuales, son pensadores, son escritores, tengan limitaciones tan grandes para advertir qué cosa está pasando en la realidad. Y me tiene harto también, dicho sea de paso, ¿no? A veces ya no hay ni qué cosa debatir. Sorprende que gente con maestrías, con doctorados, supuestamente pues en letras y todo lo demás, no tengan mayor noción de lo que pasa en la política. Ahí Vargas Llosa, francamente, los revuelca a todos, así sea un dogmático liberal, que es un dogmático, ¿no? Pero tiene fundamentos. ¿Qué piensas de eso, James? Sí, concuerdo contigo. Es una suerte de polarización absurda el ponerse, por un lado, como manifiesta el candidato Pedro Castillo, a gente que defiende, digamos, a los pobres, como él dice, que tiene que luchar contra los ricos, ¿no? O sea, yo no le veo sentido a esa lucha, por ejemplo, de plantearse pobres contra ricos, que no, en realidad no es así. Debería plantearse la lucha contra la corrupción, sea cual fuere la clase social. Pero bueno, ese es el caballito de batalla de ambos partidos, ¿no? Tanto del caiciquismo y, y de la izquierda con Pedro Castillo. Ahora, el problema es que no lo están haciendo, como dices, con confrontación de ideas, sino únicamente con ataques a la persona, con agravios, y eso en lugar de enriquecer el debate, lo que hace es ver esa absurda moralidad que quieren imponer algunos disque intelectuales, ¿no? Por sobre la voz o por sobre el pensamiento de otras personas. Y esto está ocasionando que estas elecciones estén mucho más polarizadas, que no sea un debate de ideas, ni que se busque soluciones, ¿no? O sea, porque el problema está en que si hay dos grupos políticos exacerbados y radicales, tanto en el tema de corrupción, por un lado, y en el otro en el tema de una eventual propuesta económica, lo que deberían hacer es buscar puntos de conciliación, hojas de ruta, para que los beneficiados sean en este caso pues los electores, las personas que están votando con fe, porque no creo que haya gente, y he conversado con mucha gente, que por ejemplo van a votar por Castillo, no tanto porque les agrada el comunismo, sino porque consideran que Keiko es el mal mayor. Entonces se queda ahí el debate, no hay más debate. ¿Por qué sería el mal mayor? A ver, mira, para ponernos en un plan de abogados del diablo. Y otra cosa, yo estoy en desacuerdo con la propuesta que ha tenido Vargas Llosa, por supuesto, ¿no? En eso aparentemente yo podría coincidir con cualquier progre, pero en los fundamentos de por qué no estoy de acuerdo, absolutamente no vamos a tener una convergencia. Pero te decía, ¿por qué sería, a ver, Keiko Fujimori el mal mayor? Yo pienso que solo por la cuestión simbólica de lo que representa el legado del padre y porque sus vínculos con la corrupción, ¿no? Tú que me comentabas hace rato, tiene un proceso que está en la fase de control de acusación. O sea, si no hubiera la posibilidad de que fuera elegida presidenta, estaría pasando ya prácticamente a ser juzgada en breve. Pero ningún juez se va a atrever a hacerlo también, y que más o menos es comprensible que esto pase, ¿no? Nunca hemos tenido grandes héroes en el Poder Judicial, salvo que alguien demuestre lo contrario. Claro, sí,
la perspectiva que tiene la gente que apoya a la izquierda, en este caso al candidato de Perú Libre, pues es eso, ¿no? Básicamente los vínculos corruptos que tendría Keiko Fujimori y todo ese entorno que manejaría dentro del aparato judicial, llámese Poder Judicial, llámese lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, Claro. vínculos con las empresas poderosas que también están siendo investigadas. Entonces, en eso se centra el ataque y claro, como tú también dices, ese simbolismo del arraigo del apellido, ¿no? Que todavía suena fuerte en muchas regiones del país, sobre todo en el norte, ¿no? En la costa, en Tumbes, en Piura, en donde existe un fujimorismo todavía recalcitrante, que no le va a importar los procesos de Keiko, no le va a importar a los congresistas investigados ni nada, simplemente es el voto por el apellido, ¿no? Entonces, en eso se centra el tema de cuando argumentan de que es el mal mayor, ¿no? Pero yo particularmente, yo pienso de que es bastante similar la ponderación de peligro de ambas agrupaciones políticas, ¿no? No me parece que Keiko denote un peligro mayor por sobre el contexto de Pedro Castillo, sino que más bien están muy, pero muy ponderados estos peligros, ¿no? Y para poder salir de este atolladero, vamos a tener que esperar todavía este mes para ver cómo se desenvuelven los candidatos, ¿no? Sobre todo el candidato Pedro Castillo, que bueno, es el candidato que lo veo más testarudo, más terco, digamos, en mostrar su propuesta y hasta ahora no pretender cambiarla, ¿no? Y, y parece que no va a transar, o menos No lo hasta va a ahora, cambiar. es lo que muestra, Yo ¿no? De estaba que no va también a con esa cambiar. idea que, digamos, la sensatez a uno lo llevaba a pensar de que pasen unas semanas a ver qué cosas pueden enmendar, ¿no? Como para definir un No, voto. y Pero yo creo que Castillo no está Castillo transigiendo a está, nada. claro, y Castillo sabe eso, sabe que importa un riesgo a su propuesta y a la imagen que él ha dado ya a cierto sector de la población, y tal vez por eso es que no está brindando declaraciones tampoco. O sea, él teme que le hagan entrevistas, no brinda entrevistas eh, a la prensa y solamente pues da comentarios breves, no quiere arriesgar más en cuanto a ofrecer declaraciones para que después sus comentarios sean analizados, sean vistos, No tiene nada que criticados, ¿no? decir. Mira, No tiene Hayes, nada que decir. tenemos que ser claro que acá el hombre que tiene, digamos, o la mano que mece la cura, ¿no? El hombre de atrás es Cerrón. Y Cerrón tiene unos propósitos clarísimos que son prosocialistas o hasta comunistas, ¿no? Y que están muy mal Y no lo estructurados niega, no lo además. niega. No, y No, no lo ha y negado no, porque se ya ve no las les importa entrevistas. negarlo o querer, digamos, ser más o menos complaciente con otras posturas porque sienten que están llevándose todo el desapego de la gente, los resquemores de la gente, digamos que se han visto olvidados por quienes han ejercido el poder los últimos 30 años y que se puede hacer extensivo a los últimos 200 años, salvo Velasco. Esto el imaginario de la gente en las zonas rurales lo tienen plenamente presente. Y ese es el problema por habernos olvidado que el Perú no solamente es la costa, no solamente es Lima, pues. Y ahí está el despertar. Además que Perú Libre tampoco está exento de vínculos con la corrupción, ¿no? Lo Claro, acaba de sus mencionar, Goyo gobernadores, Santos, ni hablar, es un sus embrollo. gobernadores, claro. Sí, y aparte que, bueno, han tenido también oportunidad de ser gobierno como gobernadores regionales, el caso que mencionas, Goyo Santos en Cajamarca, que por cierto, Cajamarca pues ha obtenido, creo, Pedro Castillo casi el 44% de votos, y no hay que olvidar que Cajamarca es una de las regiones con mayor índice de pobreza.
ha salido hace poco un cuadro que ha circulado, pues, en donde se ve que los distritos más pobres del Perú están en Cajamarca. Hay varias decenas de distritos que han votado ampliamente por Pedro Castillo y bueno, están situadas, como digo, pues en una ciudad que ha tenido y tiene canon minero, que ha tenido presencia de una minera que, mal que bien, ha también desarrollado una actividad pública importante en la región, apoyando también eventos artísticos, eventos culturales, obras. O sea, tampoco podemos negar la importancia de la minera en el Perú, pero en este Pero caso... ahí habría que ver el impacto ambiental que han tenido estas actividades mineras, porque yo he visto esos reportes de los distritos que han votado no por Castillo, y casualmente son los que están, digamos, en la periferia del proyecto Conga. Entonces, sí, acá se ha dado un manejo pésimo de la actividad minera y de las relaciones entre las empresas mineras y la ciudadanía, pues, por la imposición forzada también del gobierno, ¿no? Que nunca le ha importado la opinión de los pobladores. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, y Cajamarca, pues tantos años, creo más de 30 años con la minera, y no se ha avanzado. Es una de las ciudades más pobres, con mayor índice de analfabetismo, o sea, se ve en el trabajo diario el tema del analfabetismo en la población, en la zona rural, y no se ve ese énfasis, como tú dices, tanto por un lado en el tema de que haya podido llegar la minera a la población, en el sentido de mostrar una identidad hacia el pueblo, pero tampoco del lado de los gobernantes para aprovechar ese canon minero tan rico, ¿no? O sea, se devuelve siempre una cantidad enorme de dinero del canon minero y es indignante y es alarmante que no se pueda usar ese dinero en obras públicas, ¿no? Ese es el problema de la ejecución presupuestal, que no tiene pues un rango adecuado, salvo muy pocas entidades públicas, ¿no? El problema es que cuando tiene los rangos adecuados, muchas veces lo que está fallando es la calidad del gasto ejecutado. Entonces, hay un problema dentro de otro problema dentro de la administración del país, ¿no? Y es una cosa que no acaba de resolverse, digamos, siguiendo las directrices de un pensamiento liberal o neoliberal y pasarlo al comunismo. Ahora quieren hacer una constitución forzosamente, cuando yo creo que no tienen pues ni a dos juristas, ni a un jurista dentro de su partido o dentro de su cenáculo de asesores, ¿no? El problema con Castillo es que Castillo francamente no tiene ninguna idea qué cosa hacer con el país. Yo estoy en contra de las dos candidaturas por el momento, he tratado de ser lo más objetivo posible, pero no hay ningún mérito, no se puede hallar mérito en ninguno. Y el problema con Castillo, que la mayoría de sus asesores pues son marxistas recalcitrantes, ¿no? Entonces, lamentablemente, los marxistas y los revolucionarios y la gente izquierda siempre se han preocupado por cómo llegar al poder, pero muy pocos tienen una proposición sustantiva acerca de cómo ejercer el gobierno y cómo llevar la administración de un Estado a algún punto que sea positivo para la mayoría de la gente, ¿no? Ahora, me llamaba la atención que tú como intelectual hace rato decías, me parece que negabas la realidad de la lucha de clases, que claro, es un término marxista, pero no necesariamente hay que ser marxista para poder, digamos, usar alguna terminología que me parece ser vigente, ¿no? Ahora, yo te diría que el problema con la lucha de clases es que tendríamos que acabar a una en pos de la otra, ¿no? Entonces, el proletariado está en su justo derecho de querer aniquilar a los burgueses, a los dueños del capital, ¿no? Pero del mismo modo, los capitalistas van a intentar, bajo todos los modos posibles, mantenerlo, pues, sojuzgado al proletariado. Entonces, es una cosa de nunca acabar. Yo digo, ¿qué cosa ponemos? ¿La guillotina o el gulag? Por eso a veces se hablaba de una concertación de clases y de un gobierno para todos. Pero lamentablemente yo no he visto políticos, mucho menos políticos jóvenes,
que lleven el terreno del debate o de las propuestas acerca de cómo orientar al país por este camino. Esto permanece absolutamente fuera del ámbito de las discusiones. Lo hemos visto durante esta última campaña, ¿no? Pero bueno, quizás es algo muy político. James, quería insistir en el tema de Vargas Llosa. La última para pasar a relajarnos, o de repente nos interesamos hablando de los Beatles y los Stones, no sé. Arguedas y Vargas Llosa. He visto a cualquier cantidad de progre, ¿no? Hablando que Arguedas es el padre de la literatura peruana y que Vargas Llosa no le llega a ninguna parte. Y digo, ¿cómo es que están comprendiendo lo que leen, no? ¿Hasta dónde llega el sesgo ideológico para decir una cosa semejante? Arguedas que Cortázar le hacía bullying, ¿no? O sea, no sé. Vargas Llosa con todo lo que quieran, pero es prácticamente un matón al lado de Arguedas, al lado de otros, y lo ha demostrado con creces, ¿no? Gamberro. ¿Qué piensas, James? Bueno, Vargas Llosa va a tener por mucho tiempo una vigencia no solo literaria, sino también política. Puedes estar en contra de Vargas Llosa, puedes disentir de su ortodoxia, pero el tipo siempre te especula, te propone en base a fundamentos, en base a argumentos. Y lo que menos se ha hecho para ir en contra de Vargas Llosa por sus declaraciones es atacar sus argumentos. O sea, únicamente por apoyar a Keiko es que están cercando a Vargas Llosa, lo están prácticamente ninguneando y no sé por qué en este tema han tenido que poner por ejemplo, a Vallejo o a Arguedas, que no tienen nada que ver acá, ¿no? Pero, son comunistas, James. Fueron comunistas. Sí, por eso lo han puesto ahí. Bien. No, ya está bien, pero me refiero a que, o sea, sacar o colocar a Vallejo en la discusión, poniendo el tema moral, el tema el tema partidario de la militancia marxista para contraponerla a Vargas Llosa por sobre Vargas Llosa, o sea, por el solo hecho de ser marxista, o sea, considerar a Vallejo o Arguedas superiores a Vargas Llosa a nivel literario, pues es un absurdo, ¿no? O sea, es prácticamente decir de que porque yo avalo una propuesta política, entonces necesariamente mi propuesta literaria va a tener mayor valor que la propuesta a la que yo ataco. Entonces se ha querido dar una legitimidad, digamos, al discurso progresista, sacando en este tema o poniendo en este tema pues a Arguedas y a Vargas Llosa, pero sin mencionar detalles que, bueno, quizás podrían traer abajo también el tema de la supuesta defensa de esta moralidad hacia Arguedas o hacia César Vallejo. Los temas que ya, bueno, han sido conocidos, ¿no? El tema de, por ejemplo, el fanatismo de Arguedas cuando viajó a Cuba, el no mencionar en voz alta las irregularidades, los abusos de la dictadura, en plena vigencia de la dictadura todavía, ¿no? En los años 60. Algo hay que ser sí valiente para denunciar esas cosas, James. El que no es valiente nunca lo va a hacer. Y algo que sí hizo en contraposición Vargas Llosa, ¿no? Entonces, se está, como tú dices, distorsionando el tema, pero ya por un asunto de bastante bajo, ¿no? Bastante bajo, sin argumentos, sin propuestas, ¿no? A tal punto incluso de ver por ahí pensamientos radicales como de quemar los libros de Vargas Llosa, declarar muerto a Vargas Llosa y a toda la gente que opina que votó por candidato. Lo han declarado muerto como una broma y me ha dado una repugnancia, pero como no tengo tiempo de estar discutiendo en el Facebook, pero la verdad que es el acto miserable, ¿no? Porque si no te gusta uno, hay que combatirlo. ¿Por qué no se ha escrito un ensayo en contra del artículo de Vargas Llosa, ¿no? No me gusta a mí un escritor, lo confronto. Vargas Llosa
cuando él no era nadie, se entrometía la polémica que hubo entre Sartre y Camus. Yo pienso que no lo iban a leer para nada. Creo que había publicado apenas Los Cachorros en esa época. Bueno, no lo tengo exactamente el dato ahora, pero participaba en una discusión que fue importante, ¿no? O quizás unos años después, pero en Contraviento y Marea tiene algunos artículos sobre esa polémica. Y ¿qué es lo interesante? Que el problema entre Sartre y Camus se da cuando se descubre que hay campos de concentración en Rusia. Mira, ya había pasado los juicios de Moscú con cualquier cantidad de años, que también eso ya era motivo suficiente como para apartarse del comunismo. Me parece que Sábato se aparta por esta razón. Octavio Paz también se aparta de Stalin cuando sabe de los juicios de Moscú. Y Vallejo muere prácticamente cuando están llevándose a cabo las etapas finales de los juicios de Moscú, que fueron del 36 al 38. Vallejo, tengo casi la seguridad que tenía plenamente entendido lo que pasaba en Rusia. No le llamó la atención hacer ningún tipo de manifiesto, ni crítica, ni nada. Igual que a Neruda, que permaneció muchos años bajo la sombra o bajo la protección, digamos, política de Stalin. En cambio, Octavio Paz, sí, que era muy jovencito, pero rompió toda relación a partir de esa fecha, ¿no? Y me parece que Sábato también. Ahora, lo que tú dices, ¿cuántos intelectuales no solamente han sido cómplices y alcahuetes del estalinismo, de la revolución cubana, en fin, todo lo que viene del bando de la izquierda para ellos es la gloria, así sea una atrocidad, unas anteojeras ideológicas inmensas. Vargas Llosa se peleaba en su momento, ¿no? Los confrontaba con nombre propio, a Benedetti, al mismo García Márquez, que es un gran escritor, pero nunca le he visto pues algún gran artículo político, ¿no? Ni en las condiciones de ponerse a polemizar con Llosa, ¿no? Que parece un toro bravo, esos arequipeños que se agarran a cabezazo porque esto sudo para discutir. Y es dogmático, cuando fue comunista era dogmático, hasta que rompió. Cuando luego se va al liberalismo, otra vez dogmático. Yo pienso que no hay interés ni creo que pisteme para que le hagan frente. Yo he escrito algunas cosas ahí, pero en fin, ¿no? El dogmatismo es de lo peor y que eso afecta a gente que supuestamente están orientados a pensar es un desastre para el país, sobre todo. Así está la clase intelectual, por eso también está la clase política por las patas de los caballos. Sí, de hecho, y hay un fanatismo, ¿no? Y creo que no solamente se da en la izquierda, sino también creo que en cualquier propuesta política o partidos políticos, podríamos mencionar el APRA también, ¿no? Pese al gobierno nefasto de García el año 85, imagínate, Alan García volvió a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, hay varias clases de voto en los electores peruanos, ¿no? Hay el voto, digamos, consciente, el voto responsable, pero también hay un voto que está basado más que todo en la simpatía, en una identidad de clase, también se puede llamar, en un fanatismo, y así, por ejemplo, a los seguidores de Keiko, así les hables de los procesos, de la corrupción de su padre, del obstruccionismo político de sus congresistas, de los casos de las empresas en donde están siendo investigados, algunos miembros también del fujimorismo, entonces no van a cambiar su voto, o sea, hay un voto que está muy ligado psicológicamente al mero fanatismo. Entonces creo que eso tampoco lo vamos a poder cambiar. No solamente existe en la izquierda, sino también en cualquier elección, ¿no? El voto es así, ¿no? O sea, yo creo que... Bueno, y el antivoto también, ¿no? El desprecio por el otro. Sí, entonces... Ahora es el antifujimorismo y el anticomunismo, claro. Creo que eso no lo vamos a... Eso tiene una larga trayectoria en este país. Así te vayas a los lugares más alejados del Perú, a la zona rural, y hables mal, o no hables mal, sino mejor dicho, les cuentes la verdad de lo que significó la corrupción de sus gobernadores regionales o lo que significó el fujimorismo, ellos no van a variar su voto, ¿no? Entonces ya es un voto obcecado, un voto ciego, un voto
por simpatía, digamos, ¿no? No es un voto consciente y eso es parte del Perú, del fenómeno electoral, desgraciadamente, porque elegimos, gracias a, por eso, es que elegimos como elegimos, ¿no? Y tenemos a estos dos contendientes en segunda vuelta. Sí, muy bien, en efecto, eso es algo de lo que está pasando, por eso que no somos una democracia consolidada. El voto no se ha llegado a entender, digamos, de su importancia, de todas sus posibilidades, su magnitud, sus consecuencias, el compromiso que implica. Mucha gente vota y se olvida hasta la próxima elección que se ha votado, ¿no? No hay ningún tipo de ejercicio cívico. Y la verdad que hay gente que si no estás en su bando ni siquiera prestan atención a tus razones. Mira, si eso está pasando con Vargas Llosa, que es el premio Nobel, imagínate qué podrán decir. Jay Quiroz está en esta posición, anatema contra Quiroz, ¿no? O sea, imagínate, claro, porque no hay una cultura del entendimiento político ni del entendimiento de ningún tipo. O sea, permanentemente hemos vivido en este tipo de divisiones y de confrontaciones que parece como una maldición del tiempo de Huáscar y Atahualpa y los encomenderos y los conquistadores, Pizarro y Almagro, y así hasta la fecha. Cáceres, Copiérola, ¿no? El APRA contra el comercio, o el APRA contra las Fuerzas Armadas, el APRA contra la oligarquía, luego ya la izquierda. Ahora hay gente que te ve en la izquierda y es este ruco, y otra gente que te ve que eres un liberal, eres facho, o defiendes el libre mercado, eres un enemigo del pueblo. No hay puntos de discusión de ningún tipo, y vamos a dejar esta problemática política allí para pasar a conversar de algo quizás más o menos. Tú eres un Beatlemaníaco, ¿no? Convicto y confeso. Bueno, que es una de las tantas cargas que tienes, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Siempre se establece una contraposición entre los Beatles y los Stones, como si los Stones fueran los grandes rebeldes o los chicos malos. Al final nosotros sabemos que los Stones eran unos muchachos de clase media, que inclusive han tenido hasta estudios superiores, y los Beatles pues eran unos muchachos de un barrio obrero, ¿no? O algo. Tú eres el especialista en los Beatles, a ver, coméntanos para ir sondeando los veintitantos minutos que nos quedan. Adelante. Sí, bueno, eso fue por un tema de marketing, de publicidad, y que, bueno, funcionó muy bien, ¿no? Porque aquella invasión británica a los Estados Unidos, pues, tuvo como ejes justamente a los Beatles y a los Rolling Stones, y en base a estos grupos ya pudieron venir a Estados Unidos ya todas las bandas inglesas a tocar y con toda esa popularidad, ¿no? Pero fue básicamente marketing, fue básicamente publicidad, porque, bueno, finalmente no había ni, ni confrontación alguna entre estas bandas en ningún sentido. En el tema de la personalidad, pues eran amigos, siempre estaban juntos, intercambiaban información, intercambiaban ideas. Incluso los Beatles le dieron una canción o varias canciones a los Stones para que puedan tocar. Los Stones compartieron también, en algunas canciones de los Beatles también compartieron estudio. O sea, había una amistad y, como tú bien dices, pues tal vez lo que se diferencia está en la postura que mostraron, ¿no? Ante el público. En este caso, el manager de los Stones, para buscar justo la fama, el ascenso de los Stones, pues buscó la contraposición a lo que significaban los Beatles, que eran los niños buenos, los niños bonitos, los niños que se peinaban con el famoso cerquillo, los que salían con terno, los que cantaban canciones de amor, y los Rolling Stones basaron entonces su discurso en mostrar un lado un poco más bohemio, si cabe la palabra. Y bueno, funcionó muy bien porque, por ejemplo, en el año 65 sacaron este tema Satisfaction, cuya letra pues es una letra bastante, para la época, bastante provocadora.
a nivel de connotaciones pues, sexuales, ¿no? Algo que los Beatles habían hecho tal vez de manera más mesurada y, y, mucho más reticente, ¿no? O sea, sí hay por ahí también temas eh, de provocaciones sexuales en los Beatles, pero de manera muy, pero muy, muy sutil, ¿no? Nunca se mostraron de manera abiertamente sexuales, ¿no? Porque no era la onda de los Beatles, ¿no? Y los Rolling Stones pues, pudieron aprovechar ese espacio que había quedado, digamos, para poder copar su música o su perspectiva ante la gente de ese tipo, ¿no? Pero eh, también, bueno, está el tema de la música. Los Stones, guitarras más fuertes, más duras, más, digamos, roncas, y los Beatles con un sonido mucho más producido, más detallista, si se quiere. Entonces, por ahí es que discurren estas dos versiones musicales, ¿no? Pero bueno, yo siempre pienso de que los Beatles eh, arriesgaron más, o sea, fueron músicos más, aparte de ser más versátiles, eh, tenían en mente la idea de renovación siempre. Y creo que eso es algo que los artistas, digamos, deberían tener, el hecho de construir y luego destruir y crear otra cosa. Entonces creo que los Beatles iban por ahí, siempre construyendo y destruyendo para crear nuevos sonidos, algo que los Stones no tanto se fueron por ahí. Los Stones mantuvieron su sonido bluesero, el sonido antiguo del blues, el blues negro, ¿no? Y siempre en todos sus discos, bueno, en la época dorada de los Stones, ¿no? Fines de 60 y comienzos del 70, sacaron provecho de esta influencia, ¿no? La influencia del blues, pero con guitarras más fuertes, ¿no? Pero no salieron, digamos, del esquema, ¿no? O sea, los ¿Les Stones parece pienso que yo guitarra que... más fuerte que la del blues? Miren, ese punto sí no comparto, ¿eh? Porque cuando uno escucha a los Stones y luego escucha a los músicos, a los blueseros que ellos admiraban, ¿no? De los años 50, inclusive a los mismos británicos, son mucho más agresivos y duros que los Stones. Eso es lo que a mí siempre me daba como una paradoja, ¿no? Porque están los Beatles y ya, que de cualquier cosa te podían componer una canción, ¿no? Se flotaba un papel suelto, un Kleenex en el estudio de grabación y te podían hacer una composición. Pero que es un poco como la jactancia que tenía Ginger Baker de Cream, que decía, si nosotros tocamos las canciones de Humpty Dumpty, va a sonar espectacular por la calidad de músicos que somos, pero sigue siendo una canción de Humpty Dumpty que no tiene ningún trasfondo, ¿no? Entonces los Beatles tenían la posibilidad de hacer cualquier canción, pero no tenían mucho trasfondo. Los Stones eran unos grandes poseros y son magistrales, ¿no? Hay muchos discos que nos encantan, pero si escuchas la referencia original, pues se queda un trecho que ellos no alcanzan a cubrir. Nuevamente me acuerdo de Ginger Baker, ¿no? Que era el baterista de King, y él decía que cuando él lo conoce a Mick Jagger, o sea, inclusive los músicos de más calidad, ¿no? Decían, estos muchachos se están esforzando en ser lo que no pueden ser, ¿no? Inclusive Ginger Baker lanza unos vituperios, ¿no? Contra Mick Jagger, porque lo veía, pues, que era un poquito endeble, un poquito, ¿no? Pero bueno, y no se agota el rock de los 60, por suerte, entre los Beatles y los Stones. Esas contraposiciones a veces solamente son apariencias, pues, ¿no? Por ejemplo, los Doors es una banda más rara que estos dos, ¿no? O La Madre de la Invención, con Frank Zappa, y encima con un contenido humorístico, irónico, intelectual, mucho más complejo. Y musicalmente también me parece mucho más complejo, James. Sí, claro. Los Beatles tuvieron, digamos, la fortuna de tener a un productor también educado pues, en música clásica, de tener
un manager que los pudo acercar a el sonido que era necesario para ellos para poder despegar. Y, y es que por eso cambian, ¿no? Los Beatles empezaron, podríamos decir, también con una facha de adolescencia, rock and rollera, con las chaquetas negras, las botas de cuero y todo eso, pero cambiaron ese look justamente para poder despegar y poder cuajar en un determinado foco de popularidad y les funcionó. Y a lo que iba es que los Stones son, me parece, una buena banda, pero claro, como tú dices, no se agota la música felizmente en los Beatles y en los Stones, pero pienso que los Stones, tal vez por sus propias limitaciones, tampoco no pudieron arriesgar más porque, bueno, no tenían el talento para poder hacerlo. Y por eso es que mantuvieron la estructura del blues en todas sus canciones. O sea, no hay canciones que no salgan, digamos, del formato del blues en general, digamos, porque bueno, por ahí siempre hay canciones distintas, Bueno, ¿no? Las distintas. Y en el caso de los Beatles me parece que sí, o sea, los Beatles, eh, no puedes encajar a los Beatles en un formato de música porque tenían a Lennon, tenían a McCartney, tenían a Harrison, entonces tres maneras de componer, de perspectivas distintas de enfocar la música y de explorar, ¿no? Entonces, por eso encuentras tanta rareza en los Beatles, ¿no? Y cosa que no tienen los Stones, ¿no? Que yo siento de que mantienen la misma estructura y no llegaron a explorar otras texturas, digamos, ¿no? O sea, a lo que voy es a la música, ¿no? A las texturas salvo musicales, a los sonidos, ¿no? salvo por el periodo que estuvo Mick Taylor tocando la guitarra, que lo elevó a los Stones a un punto en que por supuesto no hubieran llegado solos, ¿no? Pero Mick Taylor llega pues a fines de los 60 ya, y los primeros discos de los años 70 de los Stones que son entrañables. Eso me da una idea, mira, para conversar. Los Beatles, por supuesto ya, ¿no? El que los ama, y el que disfruta de alguna de sus canciones, como yo, bueno, no se puede negar la calidad extraordinaria de su música, pero como que no acaba de calar, mira, yo en el aspecto emotivo, no sé, no pasa, por ejemplo, que hay, como en la Argentina, ¿no? Que hay toda una horda urbana que está pegada a los Stones, ¿no? Con el rock, los Rollinga y todo lo demás. No se ve nada parecido con los Beatles. Quizá en los años 60 y principios de los 70 podía ser, pero eso no ha perdurado, mira. ¿Y cuántas canciones, si uno se pone a evaluar de los Stones, como que te hayan acompañado, ¿no? En determinados momentos, puedes hallar la misma correlación con los Beatles? Es difícil. Por eso puede haber más belleza en los Beatles. Golden Slumbers, por ejemplo, ¿no? Esas tres canciones que lleva juntas, no me acuerdo en qué disco, lo he escuchado contigo, es maravilloso, pero no acaba de colarse. Bueno, ya estamos casi acabando el programa, creo que tenemos que reunirnos para hablar más extensamente de ello. Y bueno, en todo caso, no se gana nada con estas confrontaciones, o hay alguna confrontación del medio musical que para ti haya sido más o menos instructiva. No, no, Por ejemplo, ninguna. Yo para mí creo fue que instructiva la contraposición entre Soda Stereo y los ratones, no, los redonditos de ricota, ¿no? Claro. bueno, claro, puede servir para efectos, digamos, didácticos, ¿no? Pero yo creo que todas las posibilidades de música se deben acoger y mucho va a depender para que pegue o cale, como tú dices, como en tu caso, que dices que las canciones de los Beatles no te calan tanto quizás por la ausencia de profundidad o el trasfondo que éstas puedan que carecer, como sí te puede calar temas de Lou Reed, que por ejemplo sé que eres afecto a la Velvet, o a bandas Hace muchos años. Claro. bueno, tengan una tendencia a una exploración musical que, que se sujete a tus sentidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay bandas que te pueden transmitir, como por ejemplo Radiohead, que
bien difícil que te pueda transmitir felicidad, por ejemplo, ¿no? O que te sientas radiante o pleno, pletórico después de escuchar Radiohead. O sea, no es una banda en la que puedas hallar eso. Sin embargo, nadie discute que es una banda excepcional. Pero, por ejemplo, otras bandas como una banda más soft, como Travis, por ejemplo, que mantiene una música dulce, melodiosa y bueno, y justamente transmite otra cosa. Como hay bandas también más densas, como King Crimson, o lo progresivo, Pink Floyd, y toda esa onda progresiva, que tal vez te va a generar emociones de otro tipo, ¿no? Y no tal vez por el trasfondo de las letras, sino simplemente por la estructura melódica y toda la compleja asociación de melodías que conforman las canciones de 20, 25 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que mucho va a depender de tus afectos, de tus emociones, Percy, para poder disfrutar de una banda, ¿no? Tal vez hay grupos indie que te pueden conmover porque te causan depresión, te gusta el sentimiento depresivo y te identificas con esas bandas, pero tal vez otra gente no busque eso, ¿no? O sea, le puede parecer aburrida una banda de ese tipo por la monotonía de sus ritmos. O sea, las bandas indies en lo general pues manejan pocas notas, pocos arpegios, entonces suenan casi igual todas las bandas, con ese sonido entre nostálgico, melancólico, y te puede gustar. Conforme van pasando los años, cada vez estos grupos van mostrando menos emociones, menos intensidad vital y menos locura, que creo que ha sido el gran aporte de la música de los años 60 y 70, ¿no? La psicodelia, por ejemplo, ¿no? Mira, Jace, un placer conversar contigo. Tenemos que pasar al siguiente programa de Radio Miraflores, así que, bueno, soltarás algunas cuerdas mientras salimos algunas notas mientras salimos del aire, pero bueno, nos despedimos hasta el domingo ya para hablar de política, en Libertad Bajo Palabra, y sigan conectados con Radio Miraflores Televisión, que viene un programa muy interesante. Adelante, buenas noches. Gracias, Percy, un gusto saludarte y conversar. Hasta otra ocasión.